oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Ricardo López Gotig desde Argentina para que nos hable del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, en estos días hemos visto una visita a China de las que son poco habituales, porque últimamente China, digamos que se suele codear más con representantes de Rusia, de Irán, de la Autoridad Palestina, etcétera. Pero esta vez fue el secretario de Estado estadounidense Blinken y para hablar de un tema complicado, ¿no? Sí, el secretario de Estado, Anthony Blinken, visitó a su par, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang, y lo recibió. Esto es algo bastante inusual. El propio presidente, Xi Jinping, tengamos en cuenta que son situaciones, magistraturas muy diferentes, pero bueno, eso fue un gesto de acercamiento, de amistad y de reconocer la importancia que tenía esta visita en esto que pareciera ser una segunda guerra fría a nivel planetario, en este caso muy diferente a la primera que se vio en el siglo XX entre el bloque occidental y la Unión Soviética, porque esta segunda guerra fría, además de todos los contenidos tecnológicos e informáticos que conocemos hoy en día, tienen que ver más con la economía, pero también tienen su lado político, militar, es decir, eso está muy presente. Bien, lo cierto es que un punto bastante complejo entre Estados Unidos y la República Popular China desde 1949 hasta aquí ha sido la situación tan particular de la isla de Taiwán, que Anthony Blinken reconoció que el gobierno de Estados Unidos no reconoce la independencia de Taiwán. Esto es un punto muy importante porque, primero, formalmente Taiwán se considera a sí mismo República de China en Taiwán, es decir, no es República de Taiwán. Más allá de que hay un porcentaje bastante significativo de la población de Taiwán, y yo diría está repartido en dos mitades prácticamente iguales, que hay una parte significativa de la población de Taiwán que quiere la independencia, es decir, no quiere ser República de China, quiere ser simplemente República de Taiwán. Y esto ha sido inadmisible para la República Popular China porque lo considera parte integral de toda China. Esta situación nos tenemos que remontar, como decía, a 1949, cuando en China continental triunfa la revolución de Mao. Bueno, lo que era el Kuomintang y el presidente Chiang Kai-shek habían emigrado el año anterior a la isla de Taiwán para refugiarse y continuar ahí con la República de China, ahora solo recluida en la isla de Taiwán. Una situación que le significó a Chiang Kai-shek mantener, por ejemplo, el estatus de el gobierno legítimo y reconocido a nivel internacional, sobre todo ante el bloque occidental, durante prácticamente 2 décadas, que significó para Taiwán estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con poder de veto hasta 1972, es decir, Taiwán era uno de los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial, hasta que en 1972, con toda la diplomacia, el ping-pong de Richard Nixon y con Mao, ahí comienza este recambio de Taiwán por la República Popular China. Y como ni la República Popular China ni la República de China en Taiwán eh, hablan de dos Chinas, sino que los dos hablan de una sola China, bueno, obviamente los dos aspiran a ser el gobierno legítimo y reconocido internacionalmente de toda China. Claramente esto es una gran ficción y de hecho en 1979, ya siendo Carter presidente, hubo una ley de Taiwán por la que, si bien no reconocía la independencia de Taiwán, sí se proponía mantener este estatus tan particular, esto que se llamó la ambigüedad estratégica, en la que si bien
se considera que Taiwán es parte de China, por otro lado, la defiende ante una posible invasión desde China continental, sea cual fuere el régimen político. Como hemos visto en los últimos tiempos, ha habido visitas de importantes políticos desde Estados Unidos a la isla de Taiwán. Hace poco había visitado Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la isla de Taiwán, lo que generó todo un conflicto prácticamente militar, más allá de lo diplomático, porque hubo un gran despliegue de armamento en torno a la isla por parte de la República Popular China. Actualmente lo que vemos es que hay una serie de ejercicios navales y aéreos que traspasan la soberanía marítima de Taiwán, y en este contexto es donde vemos la posibilidad de que emerja un nuevo conflicto. Ahora bien, este conflicto, si se desatara, traería una verdadera crisis, no solo política y militar, sino una crisis económica de una magnitud muchísimo mayor que la invasión rusa a Ucrania, porque estamos hablando de el segundo PBI del mundo, como es la República Popular China, es uno de los lugares de mayor tránsito del comercio internacional. Taiwán es uno de los grandes productores de semiconductores del mundo. Entonces, esto significaría una gran crisis económica y financiera mundial, lo cual todas las partes, en definitiva, quieren evitar para no caer en un verdadero apocalipsis que arrastre todo el planeta. Entonces, es muy interesante cómo esta situación que hoy en día no tiene una solución, porque la promesa de tener un régimen especial para Taiwán, tal como se hizo en Hong Kong, la verdad es que no resulta interesante, porque el propio Hong Kong, desde 1997, ya dentro de la soberanía de la República Popular China, vio cómo se fueron erosionando todas las libertades individuales que tenían los pobladores, ¿no? Es decir, la situación de Hong Kong debía permanecer hasta el 2047, basada en la ley básica, y sin embargo ya décadas antes de que llegara esa fecha del 2047, vemos cómo es que el régimen de Beijing va implantando sus propias políticas y modalidades de gobierno en Hong Kong, erosionando todas las libertades individuales. Y eso es lo que también temen en Taiwán. Es decir, esta posibilidad de una China, dos sistemas, hoy no resulta para nada confiable. Y hay que atender también a que en este contexto que estamos viendo de la guerra de Rusia frente a Ucrania, el, se ha ido también desplazando un fuerte interés geopolítico en el largo plazo hacia China y lo que se llama la región del Indo-Pacífico. Esto ya ha sido planteado por la OTAN antes de la guerra contra Ucrania. Entonces, es muy interesante observar cómo la visión de largo plazo sabe que esta es una zona muy caliente y por consiguiente, bueno, toda visita diplomática que tienda a distender un poco la situación ayuda a que tener un poco de esperanza que esto se vaya postergando hacia un futuro indefinido. En algún momento va a tener que tener una resolución esa situación, pero por lo pronto en este contexto es completamente inviable. Bueno, una situación, como decimos, compleja, pero que justamente por su complejidad nadie quiere, digamos, ensuciarse las manos demasiado en este momento, ¿no? Así es, nadie quiere ceder ni puede ceder nada en este momento en el que el conflicto militar de la invasión rusa a Ucrania no permite ningún tipo de cesión ni de paso atrás. Con lo cual, este tema hay que dejarlo congelado en este statu quo tan singular que tiene la isla de Taiwán,
que pareciera manejarse como un país independiente, eh, en el que sus pobladores tienen derechos a ser atendidos, ¿no? Porque no es simplemente posesiones territoriales. Estamos hablando de unos 20 millones de personas cuyos derechos deben ser atendidos y obviamente tienen todo el derecho de ser respetados. Y eso, en algún momento va a tener que haber alguna resolución al respecto, pero este no es el momento y no sabemos si puede ser dentro de 20 o 30 o 40 años. Bueno, esperemos que sea antes para que alcancemos a hablar de ello en esta sección. Pues muchas gracias por habernos atendido, Ricardo López Gotti, y hasta la próxima. Hasta la próxima y como siempre, un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad que nos acompaña programa tras programa.